Buenas noches a todas y a todos y bienvenido a otro diálogo con Alice. Estamos en esta semana en las noticias, ¿verdad? Importantes. Se exige que el gobernador firme el proyecto de la Cámara 1383, que entre otras cosas recortaría la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica un 75% y fijaría el tope del cobro en 20 centavos, lo que nos ayudaría, ¿verdad? Un poco a amortiguar ese precio de la luz. Y recordando que el 20 de julio a las 9 de la mañana se marcha desde el Capitolio hasta la Fortaleza para, ¿verdad?, exigir, entre otras cosas, la cancelación de este proyecto. Tenemos que, en el caso de Luma, siguen los fuegos, siguen los apagones, y yo conozco mucha gente querida que tiene muchísimos problemas porque dependen de la luz, ¿verdad? Para cuestiones de su salud y simplemente no tienen una solución para esto. Aparte de las personas que tienen un negocio, los costos de la luz en los negocios ha subido tanto que mucha gente también ha decidido cerrarlos. Así que es un problema, ¿verdad? Que nos trae no solamente la inflación, sino la dificultad de poder, ¿verdad?, sobrevivir aquí. Entre otras noticias, otro alcalde bajo el mismo esquema de recogido de basura. No sé cuándo va a acabar la corrupción aquí, a lo mejor mi invitado de hoy me dice, pero por lo menos yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Esta vez es el alcalde de San Germán y seguimos sumando y contando. El gobernador abre la puerta, ¿verdad?, para que los retirados vuelvan a trabajar. Yo pienso que la persona retirada ya, ¿verdad?, cumplió con su labor y si quiere trabajar es algo que debe ser opcional y voluntario. Pero tenemos que pensar que las personas también necesitan sus espacios de recogimiento y que es parte de nuestro desarrollo humano. Así que la realidad es que no sé en qué estamos pensando con respecto a eso. Necesitamos personas ciertamente preparadas y que trabajen, pero también necesitamos que nuestras viejas y viejos se retiren, estén con su familia, estén sanos y se dediquen a ellos. Así que para tener calidad de vida. Esta noche, ¿verdad?, yo tengo un invitado que, como siempre he dicho, nuestro país siempre tiene que estar primero. Nosotros no tenemos que tener ni la misma ideología, ni la misma religión, ni las mismas creencias. Sí tenemos que encontrar puntos de encuentro que nos permitan a nosotros desarrollar un mejor país. Y la persona que yo tengo invitada de hoy, realmente la conozco a través de las redes, yo lo sigo y texteamos mucho y tenemos muchos puntos de acuerdo, aunque no tenemos, quizás eso que acabo de señalar, no necesariamente lo compartimos. Y es excelente que eso pase porque sabemos que como país podríamos tener un mejor país, podríamos tener puntos de encuentro para hacer un desarrollo. Esta noche vamos a dar otra mirada a la estadidad, pero vamos a hablar de muchísimos temas porque él me dio mano libre a preguntar lo que yo quiera y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y tengo como invitado al coronel retirado Arnaldo Claudio, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias por permitirme entrar en tus redes sociales y llevar a cabo un diálogo profesional. Perdona la fachada, acabo de entrar por la casa, está lloviendo, pero quería ser muy responsable contigo y aquí estoy, eso, abierto a tus preguntas y abierto con el diálogo con Puerto Rico. Pero una de las cosas que a mí, ¿verdad?, más me llama la atención de las cosas que escribes a diario, que a veces dice que te van a entrar a palos. No sé si te han entrado a palo, pero lo escribes. Sí, me han entrado a palo, obviamente, no literalmente, pero hay muchas personas en Twitter que es una, o sea, como sabemos, una red social que permite no solamente eso, sino que también permite esconderse detrás de cualquier cosa para llevar a cabo un mensaje de varias instituciones, o sea, un mensaje político, un mensaje personal, un mensaje muy fuera de lugar y nada, pero es una red social que la está utilizando todo el mundo y es una red social de mucha comunicación. Yo estoy en otras redes sociales muy diferentes, like LinkedIn, que es una red social para mí que utilizo para los militares. No estoy en TikTok, pero más por mi nieta.
Estoy en Facebook, obviamente, por la familia, y estoy obviamente en Twitter para tratar de llevar un mensaje en el ámbito político. Sí, y por ahí es que nosotros nos conectamos. Así que yo sé que eres un reconocido estadista en cuestión ideológica, ¿verdad? Estamos hablando, pero me gustaría saber cómo es que tú te distancias y te defines en comparación, ¿verdad?, con los políticos que tenemos acá, Sí, que son estadistas dentro del PNP. sí. Yo a los 17 años yo tomé una decisión de irme al ejército de los Estados Unidos y por ahí es que empiezo. Había una situación económica dentro de mi hogar que no me permitía hacer muchas cosas. Una de ellas era mirar hacia el futuro de estudio y escogí la milicia para eso. Vuelvo a los 2 años y gracias a la milicia me desarrollo, termino mi bachillerato en educación secundaria en la Universidad de Puerto Rico y también a la misma vez me comisiono como segundo teniente en el ejército de los Estados Unidos. Serví en el ejército de Estados Unidos por 30 años, pero dentro de eso tuve la satisfacción de servirle a 5 embajadores de los Estados Unidos. Tuve la satisfacción de trabajar en la Casa Blanca con el general McCaffrey. Aquel tiempo era la Oficina Nacional de Control de Drogas, que todavía existe. Tuve la oportunidad de ser el jefe interagencial en Washington, D.C., donde yo corría 53 agencias interagenciales en la seguridad de la capital nacional. Tuve la oportunidad de ser el jefe de operaciones del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, pues tuve la oportunidad de estar en el Departamento de Veteranos de Estados Unidos, donde fui el jefe ejecutivo de interagencial. Además de eso, tuve la oportunidad de vivir en 9 países, en 9 países, pero también en 2 estados diferentes, y he tenido la satisfacción de poder votar en las elecciones desde Ronald Reagan, creo que en 1981 hacia adelante. He participado de lleno dentro del ámbito cultural, social, deportivo, académico, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, a la misma vez que, como no sé si sabes, mi hija es coronel en la Fuerza Aérea Norteamericana, es la directora de lo que se llama International Affairs para la Fuerza Aérea, y mi hijo es uno de los directores de seguridad del aeropuerto Ronald Reagan, y tengo 3 nietos. Como ves, dentro de todo eso, hay una cercanía no tanto a la cuestión cultural, sino también a la cuestión política, porque con el rango de coronel, obviamente, pues yo tuve la oportunidad de dirigir y manejar grupos hasta de 22,000 soldados, como fue en Irak en ese tiempo. Además que he estado bien de cerca en la cuestión académica para continuar el doctorado dentro de después de una maestría en psicología y una maestría en educación secundaria. Mi cercanía con la cultura norteamericana, con las personas, ha sido muy beneficiosa personalmente, pero también he visto los beneficios médicos, los beneficios sociales y todo. Para mí, esto es un ideal. Esto no es una marcha a yo poder sacarle algo en beneficio. Para mí es un ideal que beneficia a los puertorriqueños, un ideal que beneficia las cuestiones económicas, de educación, de transportación y todo lo que tiene que ver con la parte sociológica en Puerto Rico. No solamente eso, es un manejo y una apertura a la parte internacional que muchos no conocemos en Puerto Rico, tanto de negocios como también de viajes. Como sabemos, nosotros obviamente somos ciudadanos americanos y gozamos de ese privilegio. En lo que me distingue de los demás es que yo jamás ni nunca aprovecharía un ideal como lo es el ideal estadista para llevar a cabo un plano y una ruta personal para llegar a ciertos lugares. Y eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo que dentro de los PNP,
que son los que llevan a cabo, según ellos, ¿no? El ideal estadista. Hay muchas personas que apoyan al señor que salió de Puerto Rico en el 2019. No me interesa hablar de su nombre, todos sabemos de quién estoy hablando. Y entonces le cambia la ruta, porque yo fui bien certero cuando estábamos hablando del plebiscito, del referéndum. Yo le dije a todo el mundo que un referéndum avalado era lo único que podía conseguirse para que los republicanos respetaran las consecuencias y los votos en Puerto Rico. No me hicieron caso, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, de momento hay una HR 1522, hay una HR 2070, o sea que Jennifer González y tienes a Nidia Velázquez por un lado, y todo termina entonces nada, porque entonces estamos viendo un consenso que está tratando de ser dirigido. Y yo continúo diciendo que en el Congreso de los Estados Unidos, si uno no tiene respeto, si a uno lo ven, o sea, de mal, ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico, en este caso el PNP, la persona que ellos entienden que puede dirigir el esfuerzo estadista es precisamente una persona que Puerto Rico vota como gobernador? Pues entonces, o sea, vemos lo que sucedió en las Naciones Unidas, que los portavoces es él y su señora. ¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico, que quiere hablar de estadidad, que se jacta de estadidad, utilicen esas dos personas o lo dejen esas personas que sean los portavoces de la estadidad para Puerto Rico? O sea, no tiene ningún sentido. Y por eso en mis redes sociales yo lo llamo los pocos, porque sencillamente cuando se hizo lo de los cabilderos, participaron la menor participación en la historia de Puerto Rico en cualquier elección, 3.9, y todo se dirigió a dar unos trabajos y a traer a esa persona de nuevo. Entonces, yo no le doy un break porque yo entiendo lo que están haciendo. Esto no tiene nada que ver con el ideal, sino esto tiene que ver mucho con una lavada de cara. Esto tiene que ver mucho con retraer esa persona o las personas que están alrededor de él, porque si miras a esas personas que están alrededor de él, son las que lo están apoyando de nuevo. Te voy a interrumpir un poquito, pero sí, seguro. Estoy de acuerdo contigo en que la realidad es que si analizamos esos llamados cabilderos, ¿verdad? Yo siempre me cuestiono qué es lo que están haciendo. Yo creo que están haciendo todo menos lo que se supone que hagan. Bueno, el trabajo que se supone que hagan. Y sí, es que primeramente si tienen que estar cobrando, ¿verdad? Si es necesario que todo Puerto Rico esté pagando ese tipo de servicios. Bueno, lo que pasa es que el gobierno se tiene que responsabilizar de eso. Cuando tú haces una ley que no tiene ni entrada ni salida, que sencillamente es una ley que se forma en las primerías del cuatrenio para decir, mira, aquí vamos a hacer lo que se llama el Plan Tennessee. El Plan Tennessee, esto no es nada. O sea, primeramente tienen que, en esa votación habían por lo menos 3 veteranos. Uno de esos veteranos, que yo respeto y quiero muchísimo, es el brigadier general retirado, Víctor Pérez. Entonces, lo sustituye Melinda Romero. Entonces, Melinda Romero no ha actuado de ninguna forma desde octubre del año pasado, o sea, no ha hecho nada. Cuando Víctor Pérez y cuando Víctor Pérez y este servidor fueron el 24, 25, 26, 27 y el 28 de abril con 40 otros compañeros veteranos a visitar 37 congresistas, pago por su bolsillo. Entonces, cuando uno ve ese esfuerzo de ese tipo, de esa índole, pues entonces esas son las personas que en mi capacidad como estadista tienen credibilidad. Pero los cabilderos se ha vuelto una mofa, se ha vuelto un relajo, se ha vuelto un señalamiento, se ha vuelto cuando el gobierno de Puerto Rico decide a través del Departamento de Justicia tratar de sacar a uno de los cabilderos sencillamente porque tiene una pugna, pero
viciosa dentro de todo esto, cuando uno ve que hay una persona que está totalmente aparte, que está recibiendo un dinero, sus escoltas todavía están ahí y está recibiendo algún dinero, y de hecho los medios noticiosos y todo, pues lo ayudan en eso, y hay una concentración, ¿okay? de parte de un grupo para llevar a cabo ese proceso. Puerto Rico tiene que despertar. Puerto Rico necesita estadistas que sean claros en su pensamiento, que sea el ideal del que lleva a cabo, que tengan respeto en el Congreso de Estados Unidos y más que todo que puedan dialogar tú a tú con los republicanos, porque los republicanos respetan más que nadie el servicio a la nación norteamericana, como es el veterano. Y más un veterano de combate. O sea, no simplemente, pero un veterano de combate. A todos por igual, pero el veterano de combate obviamente tiene, por lo menos tiene esa situación de hablar un poco más allá de sencillamente haber servido a la nación. Como sabemos, el mejor ejemplo que tiene Puerto Rico son los Borinqueniers, que reciben la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos en un momento muy difícil en Corea. Pero para que veas que el Congreso, cuando se quita el sombrero ante los puertorriqueños, el otro que recibe la medalla de oro del Congreso, ¿quién es? Roberto Clemente. Exacto. Cuando uno ve el esfuerzo que hacen por la nación, es con respeto. Además de que Roberto Clemente le sirvió a la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica. En eso es que yo me distingo. Me distingo porque siempre he dicho que todo no será gratis, pero eso no viene al caso, porque yo estoy muy bien, obviamente, por los años que he trabajado y todo. Pero más que todo, llevar mentoría, llevar el esfuerzo, llevar la comunicación, llevar el ideal a donde sea, sin ningún sin nada detrás de eso. Y es con mi sano juicio que digo esto. O sea que yo tengo que entender que entiendes que los políticos del PNP se han alejado, ¿verdad?, de ese ideal estadista que tú estás describiendo aquí. Mira, Alice, yo me senté. Otro tipo de trabajo. Sí, pero yo me senté con senadores y le dije, mire, no hagan un referéndum no avalado. No, que si esto, que si no, no lo hagan, porque lo que hacen es que los republicanos miran a esto, y si uno va a, creo que se hizo un estudio cuando estaba el presidente Obama, en el 2011, se llama el Task Force por Puerto Rico, y te dice que en todas esas papeletas pues tiene que existir obviamente la estabilidad, la independencia, el Estado libre asociado, porque la gente dice que no existe. ¿Y qué se está gobernando en estos momentos? Pues el Estado libre asociado, o sea, Estado libre asociado desde 1952. De eso no cambia. Y todo el mundo viene que si va a ello, que si... No. Ustedes están gobernando el Estado libre asociado, y peor todavía con una junta de control fiscal por la mala gobernanza de los gobernadores y su staff desde hace años. Así de mal estamos. Y esto no se va, porque tú tienes que tener, creo que son 4 presupuestos balanceados por 4 años. Pues no llevamos ni uno. Y además entonces esto es un juego de dinero de millones. La Junta se gasta 66 millones de dólares en salario. Pues ustedes saben cuánto se gastan los abogados del Estado Libre Asociado, porque todavía estamos en eso, este dinero. Cuando uno ve el docket de la Junta, ¿saben cuántos dockets hay? Hay casi 20,000 dockets. Cada docket representa que un abogado entró una moción o algo. Y me imagino que cada abogado por lo menos cobra entre 250 y 500 dólares. Entonces hay dockets que son casi de miles de páginas o de cientos de páginas. Lo que se ha gastado en esto por el gobierno quererse dar
en la parte política, diciendo vamos a pelear la Junta, nosotros no vamos a pelear esto, nosotros vamos a pagar el bono de Navidad, nosotros vamos a subir los salarios. En Puerto Rico no se ha subido ni un salario. Todo lo que se ha hecho es ponerle una bandeja, una pequeña cura a todo. El retiro de la policía es un bochorno lo que acaba de hacer el gobernador de Puerto Rico. O sea, esto es simplemente aquí tienes un dinero en este momento, pero lo que se acordó con la Junta de Control Fiscal el 11 de enero, eso no sucedió. Y sencillamente es un acto totalmente político. La ley 80 fue derogada por la jueza Swain. Todavía están hablando de la ley 80. O sea, todo esto tiene un matiz político cuando sencillamente hay que decir la verdad. Mira hay mucha desinformación por parte del sí, gobierno, ¿verdad? Horrible, seguro. Y que la gente tiene que mantenerse más informada porque es un constante engaño en cuestiones de su mensaje para que creamos que de alguna manera apantallar que en efecto están administrando, pero lo que están haciendo es embolsillando el dinero por otros lados. Vemos que lo abrió hoy con corrupción otra vez, con otro esquema. Por ejemplo, te dicen, te doy tres ejemplos. Te dicen que los policías van a tener ahora un cam camera. Eso yo lo escribí en el 2014. Y todos los años después de eso están diciendo que los policías van a tener un cam camera. Te lo dicen, pero no lo ejecutan. ¿Me entiendes? O sea, eso es, te dicen lo de la luz, no te apures y esto y lo otro. 4%, 7.2%, bueno, nos dijeron 11.14%, 14%, 21.2%. Entonces, horrible. ¿Qué es eso? ¿Me entienden? Entonces te dicen, le hemos dado un aumento a los bomberos y esto y lo otro. $2.400. O sea, $625 más. Los salarios en Puerto Rico necesitan un reajuste total. Los salarios de Puerto Rico son los salarios de 1970. Hay personas que todavía desde 1985 no ha visto un aumento de salario. Entonces, ves a los cabilderos, ves a todo el mundo en el staff del gobernador, ves en el staff de las otras organizaciones ganándose 8, 9, 10 mil dólares. Y el puertorriqueño en sí, el que lucha, el que trabaja, pues ganándose una migaja y retirándose con una ley 3. Tenemos contratistas en el Departamento de Educación, por nombrarte algunos, ¿verdad? Ganando sobre 10 mil dólares que nunca visitan ni siquiera la agencia y que no tienen ningún conocimiento sobre educación, ¿verdad? O áreas relacionadas que pudieran aportar de forma adecuada a la solución. Es un bochorno. O sea, María es en el 2017, septiembre del 2017. Estamos a 5 años. Todavía existen toldos azules. Todavía existe gente sin su hogar. Todavía de los miles y miles de proyectos que hay algunos municipios que no han empezado ni uno, porque el gobierno central no ha podido sincronizar con los municipios. Entonces, cuando los alcaldes gritan, tiran y jalan, pues entonces le dicen, oye, pero ven acá, de que tú estás gritando y jalando, pero es que esto lo controla el gobierno central. Si el gobierno central lo está manipulando, pues entonces hay problemas graves dentro de eso. Las estructuras de las escuelas, todavía cientos de escuelas después del terremoto todavía destruidas y los niños, o sea, en diferentes escuelas o saliéndose de Puerto Rico para el otro lado. Aquí, para otras cosas que no son, o sea, no llegan a decir, a poner prioridades. Es lo que, no, lo que pasa es, mira, cuando yo estaba en el ejército, todos los viernes se hacía lo que sea un payback. Un payback era del presupuesto. Yo quería saber todas las líneas presupuestales que había. Y esas líneas presupuestales tenían unas prioridades. Y obviamente esas prioridades cambiaban de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Aquí yo no entiendo cuáles son las prioridades, porque un día te dicen, mira, vamos a darle 4 millones al Comité Olímpico, vamos a hacer a Miss Mundo, y entonces el hospital de Vieques, ¿dónde? No aparece. O sea, el hospital de Vieques debería ser una de las prioridades más grandes que tiene Puerto Rico.
Entonces uno se pierde en esto y se pierde en esto sencillamente porque todos los días nuestra comisionada residente, la honorable Jennifer González, nos anuncia millones de dólares. Entonces yo llevo 3 años escribiendo todos los millones de dólares. Si yo pudiese poner el cúmulo, cuánto dinero hubiéramos hecho un Puerto Rico totalmente nuevo hace tiempo. Pero sin embargo, las prioridades que hay o la utilización, y la estoy oyendo porque últimamente está diciendo, mira, usted, o sea, señalando al gobierno que ella es parte de que no están ejecutando las prioridades como deben de ser y seguimos perdiendo dinero. Yo hablo con FEMA en Puerto Rico. Yo hablo con los federales en Puerto Rico. Yo trabajo en Puerto Rico, de hecho, para que todo el mundo sepa, o sea, yo trabajo en Hormigueros, Puerto Rico. Y una de las cosas que nosotros hacemos es darle y brindarle oportunidades a puertorriqueños para trabajar en la parte federal para que se ganen unos dineritos y puedan beneficiar a su familia. Pero cada vez que voy allá es una tristeza total y absoluta porque veo la dejadez que hay. Y me puedes preguntar de lo que quiera porque obviamente los temas están abiertos. Cuando estabas ahorita hablando de que el plebiscito tenía que estar avalado por el Congreso, el proyecto de Nidia Velázquez habla de la Asamblea Constitucional de Estatus que sería avalado por el Congreso. O sea, ¿tú apoyarías entonces ese tipo de medida? Bueno, lo que yo vamos a cogerlo por partes. Yo soy estadista. Donde quiera y como quiera que se haga o un consenso referéndum o un referéndum que lo haga un criollo en Puerto Rico, después que tenga estadidad, yo entiendo que la estadidad gana de lunes a viernes, 2 veces el sábado y 2 veces el domingo. Porque cuando uno ve el cúmulo de personal que votó en el 2020, que votó sí, son 625,000. 225,000 más que cualquier otro de los candidatos. O sea, que el ideal de la estadidad está vigente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también, porque el estadista que está enfocado ve que fue un 53 a un 48. Puede decir que es mayoría, una simple mayoría para ganar y esto y lo otro, pero cuando yo me reúno, por ejemplo, con el congresista, el senador republicano McClinton le dice, pero ¿qué es esto? 53 a 48, eso no es mayoría. Además que los puertorriqueños no hablan inglés o sea, unas cosas tan barbáricas que cuando uno pone en contexto cómo es que se debe llevar a cabo un referéndum en Puerto Rico, tiene que tener mucho cuidado. Porque los congresistas, especialmente los republicanos, ven cualquier desliz de parte de los puertorriqueños para utilizarlo de excusa como obstáculo. Últimamente, no sé si se ha notado, Alex, Marco Rubio no ha dicho nada. Scott no ha dicho nada. Lo único que están hablando es Hoyer, que ha hablado toda su vida de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque viaja todos los años, recibe un montón de dinero en Puerto Rico y se beneficia y vuelve. Pero lo que no están hablando son los republicanos. Si te ves la HR 1522, son más que 17 republicanos. Si te ves la 2070, ningún republicano. Entonces, si te ves lo del consenso, Nidia Velázquez republicana, Darren Soto republicana, Ocasio republicana, perdóname, todos son demócratas, demócrata, Grijalva demócrata. Entonces entra la figura de Jennifer González, que supuestamente es republicana. Entonces, cuando uno lleva ese mensaje ante los republicanos, le dicen, oye, ven acá, tú, como le dijo el presidente Trump al que fue gobernador en el 2017, dame 2 senadores republicanos y cae. Pero esto es un balance of power en el Senado, porque ahora mismo está 50-50. Y jamás le darían a DC y a Puerto Rico la oportunidad de un balance of power que pueda surgir con los demócratas. Hay mucho trabajo que hacer.
Entonces, Puerto Rico no se puede identificar de republicano o demócrata. Lo que tiene que ser, identificarse es como estadista. Y si tú eres estadista y eso es lo que presenta, no interesa. Es cuestión de entrar al juego. Y si entras al juego, pues entonces te decidirás luego cómo quieres participar. Porque aquí tienen su partido demócrata, está el partido republicano. De hecho, están muy encontrados en Puerto Rico, no sincronizan ningún tipo de trabajo. En Puerto Rico los republicanos y los demócratas no sincronizan mucho trabajo. Cuando tú ves eso, tú dices, pero, o sea, ¿a qué le hacemos caso en Puerto Rico? Hay mucho trabajo que hacer con los republicanos. Tienes una pregunta aquí de Karen de León Otaño. Ella dice, ¿cómo ve el proceso de transición de estatus en Puerto Rico con gobernantes tan corruptos y si es viable un proceso limpio? Esa es muy buena pregunta. Número uno, la corrupción en Puerto Rico todavía no ha dado en el iceberg. Yo hablo mucho con los federales, y lo sabe todo el mundo. Los arrestos no se van a minimizar. Creo que lo del PAC tiene un rabo que cae a las esferas más altas del gobierno de Puerto Rico. Eso es mi opinión personal en cuanto a eso. No creo que los republicanos en sí estén listos para una transición en Puerto Rico hacia un Estado, y precisamente por la cuestión que usted trae al caso, que es la corrupción. Por eso está la Junta de Control Fiscal, y hasta que la Junta de Control Fiscal no viabilice los presupuestos en Puerto Rico, no creo que vayamos a ver una transición más por los republicanos que por los demócratas. Esa es mi opinión muy personal. Ojalá esté yo completamente mal y los republicanos de momento digan, mira, vamos a apoyar esto. Acuérdese que hay un filibuster en el Senado, se van a necesitar 60 votos, no los veo en el Senado. Sí podría haber algo por parte de los demócratas en la Cámara, pues se necesitan, creo que son 218 votos, y los hay en este momento. No sé si los hay para abrir sobre el consenso, pero como están llevando a cabo lo del consenso los demócratas, porque los demócratas que están lidiando esto, a lo mejor veremos esa sorpresa en la Cámara. No sé si le contesté la pregunta, pero agradecido. Tienes otra pregunta aquí de Daniel Domenech y él dice, ¿qué sabes sobre la situación actual del proyecto de estatus del representante Hoyer? Sí, bueno, o sea, está bien abierto a discusión. Entiendo yo que Hoyer está trabajando directamente con Grijalva, está trabajando con Jennifer González, está trabajando con Ocasio y está trabajando con Nidia Velázquez. Ellos llegaron a un consenso. Ese consenso, pues, obviamente lo trajeron a Puerto Rico cuando se reunieron con la gente de Puerto Rico. Una sorpresa que no se reunieron con la gente del pueblo. O sea, no fueron a Guayanilla, no fueron a Lares, no fueron a Vieques, a Culebra, a recibir el insumo verdadero del puertorriqueño de la calle, a ver qué era lo que quería. Y estos momentos yo creo que están en lo que se llama un standstill demócrata, porque no veo ningún envolvimiento de los republicanos, y por lo tanto esto es un movimiento que Hoyer está tratando de llevar. Es un año eleccionario, obviamente en los midterms, el voto latino es importante, y la fuerza del voto latino no está en los 50 estados. De hecho, la fuerza del voto latino está más que 4 estados. Está en New York, New Jersey, Pensilvania y Florida. Lo otro es donde más votos latinos creo que hay, que es en Florida o en Connecticut, que es 8.2% del monto total de 100%. Están mirando eso. Sobre estos momentos eso es lo que hay. No hay discusión, no he oído nada, no he oído a Grijalva hablar de que va a tratar de traerlo a votación. No ha habido un consenso en sí de lo que es el producto final. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Tienes otra pregunta aquí sobre cómo es la persecución del PNP hacia tu persona.
¿verdad? No, fíjate, la gente se cree que yo, mira, cuando yo estoy haciendo Twitter, a veces me estoy comiendo un sándwich, o estoy cortando la grama, o estoy haciendo cosas que mi esposa me dice que haga, o estoy con los nietos. No es que sea una persecución, es que yo, Arnaldo Claudio, soy muy sincero en lo que digo. Y no creo que esas personas que me tiran, que yo llamo los pocos, sencillamente entienden que esto de la lucha por la estabilidad es por un ideal y no por una persona. Una vez que ellos entiendan eso, pues nos podemos entender. Me tiran, me hablan malo, me ponen memes, qué sé yo ni qué. Y el ideal no es un partido realmente, ¿verdad? Los Sí, ideales son pero una cosa, el partido es otra cosa. yo me divierto profesionalmente. O sea, yo trato no de faltarle respeto a nadie, pero le llevo mi mensaje al corazón como tiene que ser. No creo que los PNP, yo tengo muchos amigos PNP, pero muchísimos, tengo senadores y esto. Tengo algunos senadores que yo, o sea, no es que no le tengo un respeto político, pero le tengo un respeto obviamente como persona. Pero no le tengo respeto político porque lo que yo he visto es, por ejemplo, salen PNP que si, o sea, lo último del PNP es sencillamente pelearle al PIB por la cuestión que sucedió con el acoso sexual en esa organización. Óyeme, pero eso es pelear cuando tú tienes techo de cristal, cuando tú tuviste un Héctor O'Neill, por ejemplo, que el caso Por fue eso, pero extremadamente, y ellos se callaron la boca y no hicieron nada. es correcto. Pero es lo que Eso tienes es razón, pero completamente inmoral. por eso yo lo que digo es, pero lo que pasa es que no, o sea, yo no generalizo. Yo jamás ni nunca diría que todos los PNP hacen eso, que todos los populares hacen eso o todos los pipeos hacen eso. Yo brego con la persona que me escribe a mí directamente. Muchos ni le hago caso, como ahorita me acaba de escribir una persona, 0 followers, 0 following, sencillamente para darme un mensaje. Entonces yo le dije, mire, 00, nos vemos. O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué? Tienes Ajá. 3 preguntas por aquí. Michelle Hidalgo te pregunta qué opinas sobre el proceso descolonizador a través de la Asamblea Constitucional de Estatus que promueve el MBC como parte de su agenda urgente. Lo más importante que puede hacer un pueblo, fíjate, mira cómo te la voy a contestar, es dejar que las personas se expresen con su ideal. Si el ideal es 5 o 6, yo creo, Arnaldo Claudio, que las 6 deben estar expuestas para que el pueblo pueda votar. Eso de restringirse de que si estadista o independentista, no. Eso de restringirse de que si estadista, independentista, libre asociación, no. Si hay alguien que dice, mira, yo soy del partido, qué sé yo ni qué, y me gustaría que estuviera, por eso fue tan importante que estos congresistas cuando vinieron a Puerto Rico no fueron al pueblo, se fueron a la sala de convenciones con aire acondicionado. El gobierno reguló a aquellas personas que iban a hacer sus presentaciones y Juan del Pueblo se quedó sin decir lo que sentía de estatus. Porque hay muchas, yo no he conocido todavía un puertorriqueño donde esté, que usted le dice, oye, ¿qué tú eres? Y te dice, bueno, yo soy americano. No, te dice, yo soy puertorriqueño. Pero 100%. Eso quiere decir que nosotros como puertorriqueños adoramos a nuestra pequeña isla, a nuestra patria. Si tú fueras a votar solamente por el sentido patriótico, todo el mundo votaba independentista. ¿Ok? Mira lo que pasó en Vieques. En Vieques no lo sacaron los independentistas. El que toma la decisión de sacar al Vieques es el gobierno en aquel entonces que lo dirigía un PNP, que era el señor Rosselló. Entonces, cuando tú te tiras por la parte emocional, todo el mundo quiere ser puertorriqueño. Pero cuando te tiras por la parte económica, educativa, médica, social, todo el mundo quiere ser estadista. Esas son las dinámicas que hay cuando uno piensa.
Entonces yo como estadista es porque lo he vivido, porque he recibido una satisfacción personal en mi familia y he visto, por ejemplo, Puerto Rico per cápita es peor que el peor estado de la nación norteamericana, que es Mississippi. Mira los salarios en Puerto Rico. O sea, yo lo veo más por una cuestión económica, social, geopolítica y geomilitar que cualquier otra cosa. Pero yo soy puertorriqueño de pura cepa, arroz y habichuela, criado en las escuelas públicas de Puerto Rico, graduado de la Universidad de Puerto Rico y todo. Ese ideal es de conveniencia social. Lo otro es de conveniencia emocional, práctica y es. No, que si eres independentista, que si no. Es Arnaldo Claudio, es estadista. Creo en la nación norteamericana, por ejemplo. National Security. Yo acabo de ir donde el Congreso de los Estados Unidos, acabo de ir donde el Departamento de Homeland Security y le brindé una carta al director de Homeland Security en el Congreso diciendo, Puerto Rico está en una crisis de seguridad. La policía no tiene recursos. La policía no tiene el entrenamiento, la policía no tiene la capacitación, la policía no tiene el reclutamiento, la policía no tiene los salarios y afectan también de lleno a las otras instituciones. Porque bueno, y la policía están utilizando para defender y proteger instituciones privadas con el gobierno público. Sí, eso se ve en Playa y Sol. En contra de las mismas órdenes judiciales. Y entonces, sí, tienes aquí varias preguntas. Y es que Samuel tiene dos. Samuel te pregunta, la primera que dice es si puedes enumerar 3 prioridades de Puerto Rico en Washington, ¿cuáles serían? Y la segunda pregunta de Samuel es ¿qué debe mejorar o fortalecer el gobierno federal para combatir la criminalidad y la violencia en Puerto Rico? Ok, vamos primero a Washington, D.C. Exacto. En Washington, D.C. tiene que haber un acercamiento total y absoluto con la organización de los republicanos para que entiendan que Puerto Rico en sí lo que busca es la estabilidad y no una asociación mera para llevarse de una parte republicana o demócrata. Nuestro mejor carta de presentación, obviamente, para mí, son los veteranos, 250,000 veteranos que hay en estos momentos y 35, Puerto Rico y 235,000 en toda la nación, que podemos sentarnos a hablar y de dialogar sobre eso. Número 2, esto de la Junta de Control Fiscal nos está matando. Y nos está matando de una forma errática, puesto que no hemos sabido... Los servicios esenciales no están nombrados. Sí, no hemos sabido controlar eso y mejor todavía que lo lleve a cabo un sistema jurídico de los Estados Unidos con un síndico para que lleve a cabo eso. Y lo tercero es la cuestión de Luma. Luma ha sido uno de los peores males que he visto. Y te digo una cosa, Whitefish era malo, Cobra era malo y todas las ideas eso, pero sencillamente lo de Luma es catastrófico en estos momentos. Cuando uno habla... Es imposible la economía, la subsistencia en Puerto Rico. Cuando uno habla del electrical grid, que el electrical grid es lo más importante que tienen todos los estados, porque de ahí sale tu dinero, de ahí salen tus comunicaciones, de ahí tú sales las comunicaciones entre estados, internamente del Estado y de los gobiernos. Ahí viene la comunicación internacional, viene la banca. O sea, todo depende del electrical grid y esta gente, o sea, eso es una problemática enorme. La segunda pregunta era... La segunda pregunta es, ¿qué debe mejorar o fortalecer el gobierno federal para combatir la criminalidad y la violencia en Puerto Rico? En el 1996, la Oficina Nacional de Control de Drogas estableció en Puerto Rico lo que se llama un HIDTA, High Intensity Drug Trafficking Area. Y básicamente lo que dijo era, Puerto Rico es una entrada al narcotráfico. 53% de todo el flujo de narcóticos entraba por lo que se llama the Western Corridor, the East-West Corridor, que salían de Colombia, Bolivia y Perú.
Desde entonces, eso no ha cambiado. Puerto Rico sigue siendo igual o peor que en el 1995. Por eso Homeland Security tiene que ponerse las pilas. Southcom, que es el ejército sur, tiene que ponerse las pilas. Nosotros tenemos federales en Puerto Rico, tenemos entre los federales, los municipales y los estatales. En Puerto Rico hay más de 35,000 personas que atajan la seguridad en Puerto Rico. Hay como 100,000 guardias que velan cualquier cosa en Puerto Rico y todavía un departamento de seguridad pública que no puede coger y sincronizar una estrategia, tanto lo que se llama Air, Land and Sea Operation, para llevar a cabo esto. El narcotráfico yo lo combatí de lleno en Colombia y lo que resultó bueno fue lo siguiente. Nosotros establecimos un centro de operaciones central de 600 a 800 hombres con toda la inteligencia habida y puede haber tanta municipal, estatal como interagencial. Traemos todos los mejores equipos de vigilancia, traemos toda la inteligencia. Además que traíamos también abogados y judiciales para tan pronto se arrestara a una persona, se sacara de ese lugar, como en Puerto Rico, en vez de meterle una cárcel para que continúe trabajando toda la cuestión del narcotráfico desde las cárceles de Puerto Rico, que están inundadas de eso, se saca inmediatamente y se llama Ashland, Kentucky, para que allí se quede. O sea, esto tiene una, un cómo se hace. Lo que pasa es que en Puerto Rico, ¿quién ha hecho Management and Control Operations a nivel federal? ¿Quién ha hecho Strategic Operational Pieces? ¿Quién ha hecho Resource Management? ¿Quién ha hecho Budget Initial? O sea, cuando tú pones a alguien encargado, tiene que tener una conciencia. O sea, cuando yo estuve como monitor federal y yo decidí cerrar la oficina, sencillamente porque vi un gobierno que estaba que no quería ejecutar la reforma de la policía de Puerto Rico. No la quería ejecutar, punto. Y cuando tú te niegas a ejecutarla sencillamente porque te están señalando para que mejores y no quieres ni mejorar, porque es más importante para ti una victoria política que arreglar a Puerto Rico, esas son las cosas que suceden. Por eso en Puerto Rico tiene que haber gente seria, gente que se dé, gente que tenga energía, gente que sean visionarios, gente con estrategia. Penoso lo que le pasó a mucha gente en Puerto Rico que van a dar de su tiempo, entonces se encuentran en un cúmulo de problemas y uno lo que dice es, mira, si usted quiere bregar así, yo no voy a ser parte de esto. Y más de un gobierno, o sea, un gobierno que explosionó, o sea, con esto del chat del 2019. Eso es una réplica de lo que está mal en Puerto Rico. Cuando tú dejas que esas cosas sucedan, pues esas cosas no pueden suceder y penosamente todavía los federales tienen largo y tendido lo que se va a hacer en Puerto Rico. Samuel te pregunta, ¿ven las acciones concertadas la alternativa para salir del bipartidismo y traer cambios reales y profundos en Puerto Rico? Fíjate, estaba mirando y yo fui una de las personas primeras que dije que está habiendo una alianza. Y esa alianza, pues, yo no dije de partido ni nada. Yo simplemente esta alianza porque vi un montón de personas que de momento estaban diciendo a Puerto Rico hay que mejorarlo. De hecho, el 90% de los tweets que salen dicen a Puerto Rico hay que mejorarlo. Claro. 90%. So, si tenemos esa conciencia, yo estamos aquí porque pensamos en eso. Pero si tenemos una conciencia de que hay que mejorarlo, pues entonces yo creo que vamos por ese camino. El problema es el siguiente. Enséñeme en estos momentos líderes que usted confíe en ellos. Enséñeme. Yo los puedo contar con mi mano derecha y me sobran dedos de que yo confío en estos momentos. Y si estamos en esa, pues entonces, ¿qué va a surgir en el 2024? Porque a mí me preguntan, Naldo Claudio, ¿y tú vas a correr para el 2024? Pues mira, lo estoy pensando. ¿Okay? Estoy mirando, porque lo más importante en mi vida ahora, yo lo puse en un Twitter, es mi Dios, mi familia y Puerto Rico.
así. Y entonces la tercera parte es Puerto Rico. ¿Cómo yo mejor beneficio con Puerto Rico? Pues sencillamente si es solamente dar de mi tiempo, de ir a Washington DC por abogar por la estadidad, de ir a Puerto Rico a ayudar en mentoría con trabajos federales, sencillamente ofrecerme cuando se postule y gane alguien para venir a arreglarle el sistema completo de seguridad. Sobre todo el sistema de seguridad. Exacto, pues en eso estoy. Pero por el momento estoy mirando y sencillamente estoy haciendo comentarios de ciertas cosas para crear conciencia. Y yo hablo mucho con el caballero que me está escribiendo y le agradezco mucho sus preguntas. Michelle Hidalgo te pregunta qué opinas sobre el informe del GAO que determina que el costo de vida en el estado de Puerto Rico sería insostenible para el boricua promedio. ¿Y qué piensas? ¿Qué pasaría si piensas que pasaría como Hawái, donde la mayoría de los hawaianos se tuvieron que mudar de su isla? Bueno, yo viví en Hawái, o sea, yo te puedo hablar de experiencia personal. Hawái es un lugar carísimo. Obviamente es por su lugar geoestratégico o sea, está tan lejos que todo llega por barco y casi el 80 o el 90% de las cosas traen. El hawaiano en sí, ya quedan muy pocos. De hecho, ya quedan hasta muy pocos que hablan el idioma hawaiano. Todo es inglés. Ha habido un cambio grande en la cultura anglosajona, pues se ha metido ahí de lleno, y los hawaianos pues sencillamente han tenido que absorber eso. Estados Unidos no sale de Hawái, obviamente es lo que se llama un Power Projection Platform, una plataforma de proyección en el Pacífico importantísimo en el sentido militar y en el sentido económico. Si trae eso a Puerto Rico perdió hace tiempo su vista estratégica militar, y después que se fueron los rusos de Cuba, pues perdió todo. Estados Unidos no ha mirado más a Puerto Rico como un centro o sea, para llevar a cabo la pelea contra el narcotráfico. Había un Over the Horizon Communications Platform, lo dejaron tranquilo y se fueron para Ecuador, se fueron para El Salvador. Los puertorriqueños sufrimos de no poder vivir con tranquilidad. Primero por la naturaleza. Huracanes todos los años, terremotos todos los años, y encima de eso la parte económica. Mami me decía que en los campos de concentración casi nadie atacaba a nadie. O habían bien pocas personas que se atacaban unos a los otros. Y era porque tenían hambre. Y el hambre y el desasosiego era tan y tan grande que se dejaban por vencidos. En Puerto Rico hay un hambre y una necesidad enorme. Y en Puerto Rico está sufriendo de un gobierno que le impidió y le impide al día de hoy de tener unos salarios buenos. Hay un gobierno que le impide ayer y hoy de tener un sistema de educación bueno, donde los secretarios de educación los cogen los federales y se lo llevan. Han decidido tener unas carreteras horribles donde en el departamento de transportación pues se olvidan de las carreteras en sí necesitadas, que son en los campos, para que la gente salga a trabajar. O sea, te tiran por la 52 y la número 1 y se olvidan de las otras carreteras en los sistemas. Se han olvidado de utilizar al maestro como base principal y pilar de la educación, pero de la cultura puertorriqueña se olvidaron del maestro. Total y absolutamente. No llegan a cogieron el sistema de seguridad y se olvidaron de ello para politizarlo, para darle contratos a abogados, para darle contratos y olvidarse de que el policía tenía una necesidad. En la policía de Puerto Rico no ha habido un ascenso
desde capitán hacia arriba, o sea, hasta coronel desde el 2015, porque políticamente le dio la gana no de firmar una orden general de cómo se hacían los ascensos en Puerto Rico, que era sencillamente coja un examen, pero como quieren seguir ascendiendo por el dedo, pues una cosa tan sencilla como eso, entonces esa era una de las preguntas que yo te tenía, si tú entendías que estaba bien esa politiquería que hay dentro de la policía de Puerto Rico, que realmente entorpece las funciones, ¿verdad? Para los cuales la policía debería... Cuando un capitán o cuando un oficial dentro de la policía de Puerto Rico y un senador que fue policía hablan peste de la reforma de la policía de Puerto Rico, pues entonces y la jerarquía de la policía de Puerto Rico los deja hacer eso en sus programas, o sea, como gremios y esto y lo otro, pues entonces no hay respeto. Si no hay respeto de las mismas personas que se supone que lleven a cabo el reformar el policía y darle todos los recursos necesarios para que pueda ejercer un trabajo digno con la sociedad de Puerto Rico, que pueda haber una policía comunitaria, que la comunidad pueda sentirse que su policía lo ayuda en la escuela, en el tránsito, en su seguridad, pues entonces, además de eso, como los recursos son tan y tan poquitos, pues entonces la criminalidad se ha alzado de una forma horripilante en Puerto Rico. Y te voy a decir una cosa, la policía de Puerto Rico es una policía vieja. Más del 65% de la policía está ya a ley de retiro. Yo lo dije y lo escribí en el 2024, la policía desaparece como institución que puede dar la seguridad necesaria dentro del marco de National Security en Puerto Rico. El reclutamiento no lo hay porque no hay incentivo. ¿Quién quiere venir por 2.500 pesos? Nadie. Pues entonces, dele $5,000. Páguele por hablar inglés. Mándelo a estudiar forénsica. O sea, haga cosas, lo que se llama out of the box, para atraer las personas, porque en Puerto Rico mucha gente quiere ser policía. Ese era el sueño de la niñez, ser policía, ser maestro. Pues hoy es un poquito más tedioso, porque tú quieres ser policía, pero a la misma vez tú quieres cuidar a tu familia. Tú quieres ser policía, pero a la misma vez quieres tener un plan médico. Tú quieres ser policía, pero a la misma vez quieres tener un retiro. Pero eso es lo que queremos todos, porque yo aquí me paso hablando de eso mismo, ¿verdad? Yo entiendo que los puertorriqueños queremos una vida digna. Yo quiero tener un techo digno, quiero tener salud, quiero que mis hijos tengan una buena educación, quiero tener retiro, porque ahora mismo los pensionados... Un momentito, voy a prender la luz, ¿ok? Tienen que regresar ¿verdad? Tienen que regresar a trabajar. Y entonces, ¿cómo tú puedes tener una vida digna y querer que la gente trabaje, ¿verdad? Que echemos el país adelante bajo ese nivel de incertidumbre. No tenemos maestros, no tenemos policías y tampoco tenemos maestros, tampoco tenemos médicos. O sea, es una crisis real lo que tenemos aquí. Yo soy psicóloga y Puerto Rico tiene una crisis de salud mental. Horripilante. Horripilante. Y sencillamente, o sea, todos los días es penoso porque tenemos que, o sea, Puerto Rico es un país precioso. O sea, la fauna y la flora de Puerto Rico no las consigue en ningún lado. Y te vas al yunque y ves estas cascadas de aguas que bajan, que son tremendas. Te vas a la finca de mi tía y sales aguacates y panas y sales naranja y hay de todo. Pero existe ese gobierno que sencillamente no tiene buena gobernanza y eso molesta y duele. Tienes una última pregunta para retirarnos y esta te la hace José Gil Colón. Él dice, Arnaldo Claudio, ¿cuál es su propuesta para la creación de riqueza para un estado que es un SIDS, o sea, un Small Island Developing States? Sí, mira, gracias por la pregunta. Puerto Rico, si tú ves
directa e indirectamente trabajan 60,000 personas en la parte turística. Si ves, ha mermado creo que a menos de 5,000 personas trabajando en la parte agrícola. Si ves, el Electrical Grid Core de Puerto Rico está tan y tan mal que está a casi menos de 60%. Sin embargo, Puerto Rico todavía puede ser una plataforma para los Estados Unidos hacia Centroamérica y Suramérica, porque es un país de descendencia y de habla hispana. Nosotros podemos ser utilizados como mentores en un sinnúmero de áreas informativas. En Puerto Rico hay mucho IT muy bueno. Tenemos la parte médica, un sistema médico que puede servir como mentor en ciertas partes. Si tú ves Centroamérica y lugares como Haití, que necesitan tanto apoyo, y lugares como en Centroamérica, como algunos de los lugares que nosotros pues no queremos ni tocar, sin embargo, sí podemos tocar El Salvador, otras áreas, y un comercio estatal con ellos sería bien beneficioso. Turismo, agricultura, educación, información tecnológica, medicina e ingeniería. Tenemos los mejores ingenieros que hay en el mundo que salen de Mayagüez y todos se van porque no hay una estructura en Puerto Rico que lo utilice para estructurar edificios, carreteras, ingeniería forénsica. Tenemos fuga de profesionales, de todos los profesionales. Sería, para contestar la pregunta, llevar a cabo un centro de preparación internacional donde vengan a Puerto Rico a recibir una educación y llevar a cabo también una mentoría nacional e internacional para poder ayudar a Puerto Rico a formar trabajo. Eso solamente daría 10, 15, 20,000 trabajos que tanta falta hace en Puerto Rico. Porque yo me rasco la cabeza cada vez que dicen que Puerto Rico el desempleo bajó a tanto. Baja porque se van como 100,000 y entonces pues la tasa de desempleo pues baja. Pero nada, esa sería una de mis prioridades si yo tuviese algo que ver con eso. Bueno, esperamos que ese pensamiento te decidas pronto. En alguna parte debes poder aportar. Pero te doy las gracias, ¿verdad? Por estar conmigo esta noche. Perdonen la fachada. Estoy mojado todavía porque viene de un aguacero, vine corriendo y me senté aquí. Esto estuvo bien movido. Después puedes cotejar los comentarios. Traté de ponerte casi todas las preguntas. Sí, siempre se queda alguna. Espero que no sea la última vez que podamos hablar. No, que hable. Agradecido. Y compartan el live para que puedan entonces oír lo que dice Arnaldo Claudio. Y acuérdense que esto es un espacio educativo, así que para eso estamos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bye.